Bueno, muchas gracias a todas las personas conectadas nuevamente. Gracias por su asistencia, gracias por aceptar esta convocatoria, esta conferencia virtual. Entonces ya vamos a dar inicio. Les recomendamos mucho el tema de los micrófonos en silencio para no interferir con la conferencia. Y al finalizar vamos a dar un espacio de preguntas, así que las pueden ir anotando por ahí o las pueden dejar en el chat y nosotros al finalizar la conferencia las leemos. Entonces, los dejo con el químico Bernay Londoño, que es el jefe del departamento de laboratorio de acá de Transequipos, y la conferencia virtual sobre monitoreo del contenido de azufre corrosivo en el aceite aislante de transformadores. Gracias, Cristian. Buenos días a todos. Vamos a hablar sobre uno de los análisis que ha cobrado relevancia en los últimos años, como es el contenido de azufre corrosivo dentro de los transformadores. Y ha cobrado relevancia porque pues ya se han presentado fallas en equipos como acá en Colombia en transformadores de 28 MVA reactivos en la línea de 500 kilovoltios, en la cual encontraron sulfuro de cobre en el papel. En Brasil se reportaron fallas en reactores de 500 kilovoltios, en Estados Unidos en autotransformadores de una gran potencia de 450 kVA y transformadores hasta de 4 años, transformadores que relativamente son nuevos. Por eso es que recientemente hay empresas que se han dedicado a hacer investigación sobre qué es lo que está pasando, por qué el azufre tiene que ver con determinadas fallas, porque hay transformadores que fallaron recientemente y no se encontró una explicación en cromatografía de gases disueltos, sabiendo que normalmente la cromatografía de gases disueltos es una técnica que es predictiva y que normalmente detecta la falla en condiciones que son incipientes y en la cual se puede prevenir la falla, no lo ha podido detectar. Han habido investigaciones profundas en las cuales ha participado sobre todo la Dore Engineer, en la cual se atribuyó a que existe azufre corrosivo que afecta significativamente y de manera directa la rigidez eléctrica. Si nosotros nos damos cuenta, los transformadores que se mencionaban anteriormente son transformadores que manejan unos niveles de tensión muy altos, de 450, de 230 kilovoltios. Entonces, cualquier falla en la rigidez dieléctrica puede hacer que esa pequeña cantidad de energía que se logra transportar produzca una falla que puede hacer fallar los transformadores. ¿No? Anteriormente y hasta más o menos el 2003 se hacía la prueba de azufre corrosivo con el método A de la norma, que consistía en colocar una lámina de cobre durante 19 horas a 140 grados. Pero después de varios estudios no, se dio cuenta, la doble fue la principal, luego participación de ASTM e IEC, en la cual se dieron cuenta que no era suficiente el sometimiento, este envejecimiento para detectar que existía azufre corrosivo. De ahí fue donde nació el método de azufre corrosivo, el método B, que fue publicado en el 2006 bajo la norma STM de 1275 y que actualmente está bajo la norma STM 1275 versión 2015, en la cual ya se eliminó totalmente el método A porque ya se probó que realmente el método A no servía. Simplemente la gran diferencia que existe entre las dos normas es la primera, del tiempo en el método A que existía antes, el calentamiento era de 19 horas a 140 grados centígrados. Luego pasó a ser de 48 horas con el método B y a 150 grados, lo cual permitía que la lámina se envejeciera mucho más y que el cobre fuera atacado por el azufre corrosivo que podía contener el aceite. Para hacer ambas normas normalmente se utilizan botellas de vidrio de 250 mililitros
y que están recubiertas en la parte superior, se les coloca una septa o una tapa que tenga teflón o con un elastómero que no suelte no suelte ninguna sustancia que se pueda confundir con azufre corrosivo. ¿Para qué se utiliza esta cantidad de aceite? Se utiliza esta cantidad para que pueda reaccionar suficientemente con el cobre durante este tiempo y además para que tenga la suficiente, el suficiente espacio dentro de la lámina para que no vaya a reaccionar con el oxígeno del aire que podía confundir los resultados. Cualquier solvente que tenga toca removerlos de la botella. La botella normalmente se lava con acetona o cualquier solvente que me extraiga los hidrocarburos hidrocarbonados. Igualmente yo tengo que someter la lámina de cobre a una limpieza que siempre se haría con hexano, con acetona y yo tengo que eliminar las burbujas de aire que contenga el aceite utilizando nitrógeno, normalmente es el que utilizan, nitrógeno AP o UAP. La norma ASTM de 130 es la norma que nos da la gama de colores con la cual yo puedo calificar si mi muestra, después de someterla a este envejecimiento, me da azufre corrosivo positivo o negativo. Dentro de la que ustedes están viendo, la gama de colores que va de 4A a 4E, C, son los que nos dan azufre corrosivo. Los que dan de 3A a 3B, ya tengo dudas sobre todo en 3B. Y los de 1A a 12 yo los puedo catalogar como francamente no corrosivos. Es cómo se detecta, cómo la puedo leer. Lo normal es que yo, una vez termino la prueba, limpio mi lámina de cobre y la comparo directamente con los colores que están dentro de la lámina de la norma STM de 130. ¿Qué tengo que mirar con la lámina? La lámina me puede dar diferentes colores. Naranja claro, que normalmente están dentro del rango del 1A, 1B, 1C. eh, Moderadamente, que han sido que son rojos, hay unos que son multicoloreados, unos que son color plata, uno que parece que fuera oro, pero un oro que fuera como rayado, y ya el 3 que tiende a volverse negro, ya en los colores del 3 tienden a volverse negros, nos dan colores magenta multicoloreados, pero en determinada parte tienen a colores que son grises, y 4 que ya es cuando ya se detectan sustancias que son corrosivas, que son toda la gama de los negros, negros que pueden ser hasta gris, color grafito, color negro jet, toda esta gama de colores. Si tiene un color negro, yo puedo decir que ya el azufre corrosivo es positivo. En el 2006, como les comentaba ahorita, y como producto de las investigaciones de Doble, de ASTM y de IEC, nació primero un método que lo llamaron el método Doble y que luego se convirtió en el método C de la norma, el método B de la norma ASTM, en el cual, como les comentaba ahorita, cambian unas pequeñas cosas que fueron las que afectó el tiempo. De 19 horas pasamos a 48 y de 140 grados pasamos a 150. La cantidad de aceite también. En el método A se utilizaban 250 mililitros y en el método B se utilizaron 220. Sin embargo, aquí la cantidad de aceite no era lo que daba. El aceite realmente disminuyó, era para poder dar mayor espacio a que con la mayor temperatura no se nos fuera a regar el aceite y nos dañara el ensayo. Los compuestos de azufre que potencialmente se pueden transformar en el aceite de transformador y que pueden causar que hayan formación de sulfuros de cobre. Estos sulfuros de cobre son sustancias que luego pueden atacar
el propio cobre y pueden hacer que haya la falla. La muestra para azufre corrosivo se debe tomar de acuerdo a la norma ASTM de 923, que en este momento está en versión 2015, o a la norma IS 6475, dependiendo de cómo la está haciendo. Y existen otros métodos, por ejemplo el método de la sigre, o el método en la cual se puede hacer al conductor, en la cual se puede colocar la lámina y se puede colocar en compañía de papel, calentando a 72 grados por 150 grados centígrados. El método de sigre también me permite hacer el ensayo con un método equivalente durante 72 horas a 150 grados centígrados, utilizando un vial. Para los que han visto cromatografía de gases disueltos en aceite, es un vial de 22 mililitros, en el cual solamente se le agregan 15 mililitros y es una muy pequeña cantidad. Los resultados son muy similares a los obtenidos bajo la norma ASTM de 1275 en el método B. Y aquí tenemos láminas de cobre en las cuales en la parte de arriba podemos observar toda la gama de colores de 4A, 4B y 4C, los cuales son considerados como azufre corrosivos. Y en la parte inferior podemos mirar resultados que se consideran como azufre no corrosivo. Podemos mirar que todos tienden a tener una gama entre amarillo y rojo, pero normalmente no son, ninguno de ellos es coloreado, que nos permita sospechar que hay azufre corrosivo presente dentro del aceite. Igual aquí hay colores verde, hay colores magenta, algunos tienden a darnos la sensación de que existe, hay resultados dudosos. Hay la lámina que está antes de la última al costado derecho. Ustedes se dan cuenta que hay resultados que yo podría decir que son dudosos, pero este dudoso es porque posiblemente no se trató suficientemente bien la muestra, no se eliminó el aire. Entonces el oxígeno, cuando reacciona con el cobre, me da una sustancia que tiende a ser negra, pero también, si se dan cuenta, la lámina no es negra como estaba en la diapositiva anterior, que en la diapositiva anterior yo sí puedo decir francamente que es azufre corrosivo positivo. Igual, nuevamente, con el cual lo podemos leer. Si se dan cuenta, el color que veíamos ahorita en la lámina que acabamos de pasar es similar al 2C, que es donde entra el azufre realmente a darnos un color que nos puede realmente confundir y que nos puede hacer pensar que hay azufre corrosivo presente. ¿Por qué pueden aparecer azufre corrosivo dentro de el aceite? Bueno, por la refinación. Nosotros, el aceite dieléctrico mineral, el aceite nafténico, proviene del petróleo, y en el petróleo pueden haber sustancias que tienen azufre. Con el tiempo, con la temperatura, con la contaminación, puede estas sustancias, que no eran corrosivas en principio, convertirse en compuestos que sí van a atacar primero el aceite y luego al cobre. A temperaturas que sean superiores a 300 grados centígrados, estos compuestos tienen sulfuros que se pueden descomponer y que pueden reaccionar con el metal, ocasionando sustancias como el sulfuro de cobre, que pueden impactar la conductividad que existe dentro del cobre y que pueden hacer que haya una reacción que nos lleve a una falla, como las que hablábamos en principio. En los aceites minerales, normalmente cuando yo refino un petróleo, siempre quedan hidrocarburos oleofínicos y poliaromáticos que son sustituidos. Si nos acordamos de la naturaleza, los hidrocarburos oleofínicos son hidrocarburos que tienen enlaces dobles el carbono se une dos veces con el mismo carbono,
y adicionalmente hay compuestos poliaromáticos. Para los que nos acordamos de la composición del aceite, dentro de las bases del aceite está la base aromática, y en la base aromática que tienen bencenos hay una parte que son contaminaciones, que son compuestos poliaromáticos, cantidades pequeñas, los que nos llevan a los naftenos, que son los que dan color al aceite, el color negro, y estoy hablando del aceite, pero también pueden existir dentro de ese mismo aceite compuestos organometálicos y algunos compuestos que tienen azufre, como ya les decía, dependiendo de la naturaleza del petróleo, de dónde provenga ese petróleo, va a tener menor o mayor cantidad de compuestos de azufre que pueden o no ser dañinos en principio para el aceite dieléctrico, y que se supone que en el proceso de refinación voy a eliminar una gran cantidad de estos compuestos, como los que estamos viendo abajo, los tiofenos o algunos compuestos que pueden reaccionar con las oleofinas, y como pequeñas cantidades del dibencil disulfuro, que son sustancias que empiezan a transportar carga. Cuando nosotros escogemos un aceite dieléctrico, nosotros lo primero que queremos es que este aceite sea una sustancia que sea totalmente apolar. Cuando hablo de una sustancia apolar, es una sustancia que no me transporte carga en ningún momento. Por eso es un dieléctrico, y por eso una de sus principales propiedades dentro de el transformador es aislar la gran energía que tiene que ver y que se ve manifestada por el nivel de tensión o por la carga que tiene, se transporta dentro del transformador. Cuando hay sustancias que tienen oxígeno, que tienen azufre, que tienen nitrógeno, que son átomos que a los cuales el carbono no los puede neutralizar, se crean desequilibrios de carga, y estos desequilibrios de carga son los que hacen que haya en determinado momento polaridad, y cuando hay polaridad hay transporte de energía, y ese transporte de energía hace que el aceite no sea tan buen aislante y que se puedan producir fallas. Entonces, el azufre corrosivo dentro del transformador puede reaccionar con el cobre, con el aluminio y con otros metales al ponerse en contacto con la superficie sólida. Nosotros sabemos que dentro del transformador nosotros tenemos cobre, tenemos aluminio, tenemos hierro, y todos estos metales están en contacto en su gran mayoría con el aceite. Luego, si el aceite tiene sustancias que lo puedan atacar, nos va a producir otras sustancias que son polares y que van a producir un equilibrio entre el aceite y el metal, que es el que va a permitir que se produzcan cargas. Si yo tengo atmósferas deficientes en oxígeno, se pueden formar compuestos como sulfuro de azufre, sulfuro de aluminio y otros sulfuros inorgánicos que son corrosivos. El sulfuro de azufre es una sustancia que es negra, gris, verde, azul, violeta, y a veces se confunde con compuestos de carbono. Si nosotros vimos ahorita las láminas, en las láminas el sulfuro de cobre es uno de los que nos da ese color con el cual nosotros podemos ver que realmente están apareciendo sustancias que me están atacando el aceite. El sulfuro de aluminio es de color gris amarillento y se puede convertir en un gris intenso en presencia de agua y de oxígeno, que nosotros sabemos que existen dentro de un transformador, porque en el transformador siempre vamos a tener agua. Y en alguna charla que nosotros teníamos decíamos, es que nosotros estamos en un planeta en el cual hay aire, y el aire tiene aproximadamente 20% de oxígeno. Luego el aceite siempre va a tener oxígeno y siempre va a tener agua. Luego el sulfuro de aluminio se va a convertir en algo que es gris. Si hay atmósferas que son ricas en oxígeno, se puede formar sulfito de cobre, sulfato de aluminio y otros tipos de sulfatos. El sulfito de cobre es amarillo claro y el sulfato es blanco, marrón claro. El sulfato de aluminio es blanco, y son sustancias que yo puedo mirar y que en la mayor parte, donde más lo puedo ver es en el propio cobre.
En el cobre nosotros estamos enseñados a que siempre que decimos es sulfato del cobre y lo vemos de un color azul, pero puede haber otro tipo de sulfatos o de sulfitos que nos están indicando que hay otro tipo de sustancia que está contaminando el transformador. Una vez que yo he detectado, de acuerdo a la norma STM de 1275 ahorita del 2015, que existe azufre corrosivo, el paso siguiente en el diagnóstico es hacer análisis complementario para mirar qué tan comprometido está el aceite. Un análisis que ha cobrado relevancia en los últimos tiempos ha sido el análisis de un compuesto que se llama dibencil disulfuro. ¿Por qué el dibencil disulfuro? Porque el dibencil disulfuro es una de las formas en las que se convierte el azufre corrosivo antes de llegar a la etapa de atacar el metal, y es de los que más puedo encontrar dentro del aceite una vez que ya lo he determinado por otro método. Adicionalmente, porque es fácil detectarlo mediante una cromatografía de gases con un detector de micro SD, que es muy similar al detector con el que yo puedo hacer PCBs. También en la figura podemos ver diferentes láminas de cobre, el efecto que tiene el DVDS en esa lámina de cobre. Cuando yo hago esa prueba que se llama de dibencil disulfuro, yo puedo encontrar ya la cantidad que se me ha depositado en la lámina de cobre, y ese es otro análisis complementario que se llama el de CCD. Cuando yo tengo transformadores que tienen unos niveles de tensión superiores a 230 y yo he detectado que encuentro azufre corrosivo, ese azufre corrosivo dentro de este nivel de tensión se convierte en una sustancia que es muy peligrosa. Luego yo debería hacer un monitoreo y hacer la prueba de dibencil disulfuro. Si la prueba de dibencil disulfuro me da una cantidad que sea inaceptable, que son muy pequeñas cantidades, el dibencil disulfuro no debería existir dentro del aceite, ya paso a hacer la prueba que se llama el CCD, que es cobre depositado en el conductor. Esta prueba me permite saber qué tan comprometido está ya el cobre del aislamiento. Igual acá tenemos láminas de cobre en la cual ya se puede ver en la última que tiene un depósito demasiado grande, 7.1, ahí estamos hablando del nivel de nanómetros, pero ya es una gran cantidad, ya nos podemos ver que el cobre no tiene el mismo color brillante, sino que ya se ha vuelto opaco y que posiblemente vamos a tener problemas con ese equipo. De la prueba que estábamos hablando de dibencil disulfuro, es una prueba que es muy fácil, simplemente es una cromatografía de gases con un detector de SD o de micro SD, en la cual yo puedo extraer la sustancia utilizando una extracción en fase sólida, y al igual que en las otras cromatografías voy a hacer una curva de calibración con patrones para mirar cuál es la respuesta y encontrar qué fue lo que encontré, y tiene un límite de detección muy bueno que es de 1.5 partes por millón de dibencil disulfuro, que me sirve a mí como usuario para poder tomar una decisión en transformadores que tienen unas tensiones elevadas. Bueno, y la otra es de lo que veníamos hablando. ¿Por qué la presencia de sulfuros en el aceite mineral aislante? Porque hay varios compuestos de azufre en el aceite aislante. La verdad, en principio todos los compuestos de azufre no son corrosivos. Los que vienen del petróleo, si hay una buena refinación, los compuestos normalmente no son corrosivos, salvo que se haya hecho una mala etapa de refinación, y eso también depende del aceite mineral que yo esté utilizando, de la pureza que haya comprado, pues eso tiene mucho que ver también con el precio. Algunos se agregan para mejorar la estabilidad química del aceite. Son inofensivos porque en principio son estables.
Los hidrocarburos que contiene el aceite dieléctrico, ellos tienden a oxidarse en presencia del oxígeno, a producir sustancias como alcoholes, aldehídos, cetonas, y van haciendo que el aceite se envejezca. Uno de estos inhibidores que se puede utilizar contiene azufre. Si yo utilizo un inhibidor que tiene azufre, es posible que si el transformador está trabajando a temperaturas que son muy altas, se produzcan sustancias. Dentro de la refinación del aceite hay una etapa que se llama sulfonación, en la cual yo le agrego compuestos de sulfitos, de ácidos sulfónicos al aceite para limpiarlo. Y una vez he limpiado el aceite, yo la retiro. Pero si no lo remuevo de la mejor manera, estas sustancias, estos ácidos sulfónicos, se pueden descomponer y pueden generar azufre corrosivo. La otra es de dónde pueden provenir también materiales de construcción del transformador como empaques, lacas, pegamentos, pinturas. Y si nosotros vemos los empaques, en los empaques normalmente el caucho puede tener azufre y con el tiempo puede irlo soltando si no es bien sometido a un proceso de envejecimiento. Estos empaques posiblemente van a contaminar el aceite. Entonces, ¿cuál es el mal que causa el azufre corrosivo? El cobre es de lejos el metal al que más fácil ataca el azufre. Nosotros vemos dentro de nuestro mundo, que es el sector eléctrico, que siempre una de las cosas que nosotros queremos evitar es que se nos sulfate el cobre, porque esa sulfatada va a hacer que el cobre se convierta en menos conductor, va a hacer que se vaya dañando y entonces va a producir reacciones que son indeseables. En presencia de oxígeno, los compuestos corrosivos y reactivos del cobre se combinan con el aluminio y otros metales formando. En principio, cuando no hay poco oxígeno, se forma sulfuro de cobre, que es negro. También se puede formar sulfuro de aluminio y otros sulfuros o sulfatos que son orgánicos. Los compuestos que son no corrosivos, como los tiofenos, por ejemplo, que pueden venir, con el tiempo se pueden convertir en corrosivos por efecto de la alta temperatura, porque existe una temperatura muy alta dentro del transformador. Y el azufre corrosivo puede generar descargas por la reducción de la rigidez dieléctrica. Acordémonos siempre de una cosa: la función principal de un aceite dieléctrico es ser aislante, y la propiedad que me puede medir eso directamente es la rigidez dieléctrica. Si hay una sustancia que ayuda a que haya un paso de corriente, entonces el aceite va a perder propiedad dieléctrica y va a hacer que hayan fallas. Eso de que hayan fallas también se puede ver por medio de la producción de gases dentro de estos transformadores. A veces se producen gases y yo no sé de dónde viene. Si yo empiezo a mirar eso y lo uno con el azufre corrosivo, me doy cuenta que posiblemente él pueda estar haciendo que hayan caminos por los cuales hay fallas. Entonces, el azufre corrosivo, ¿cómo lo puedo encontrar? Bueno, lo puedo encontrar de otra manera. Cuando hay azufre elemental, es muy reactivo. Dentro de un transformador realmente esto es prácticamente imposible encontrarlo. La verdad es, pero sí puedo encontrar otros compuestos como los mercaptanos, que son éteres, que son muy reactivos. Los sulfuros, que son reactivos. Y ya otros compuestos como los tiofenos, que son estables y que se utilizan inclusive como inhibidores dentro del propio aceite dieléctrico que se ha venido usando y que tiene muy buena capacidad de ayudar el aceite para que no se me oxide. Y también los disulfuros, que son muy estables. Yo cuando estoy haciendo la refinación me pueden quedar residuos que van desde 0.01% hasta 0.1% de azufre corrosivo, y es casi imposible eliminarlos del aceite. El azufre elemental y los compuestos que sean térmicamente inestables se pueden analizar bajo la norma STM 2864, que es muy similar. El azufre, los compuestos de azufre
normalmente tienden a ser inestables y que pueden causar corrosión en ciertos metales como el cobre, o inclusive, si alguno de ustedes ha oído mencionar, también hay una prueba que es parecida a la del azufre corrosivo al cobre, que es el azufre corrosivo a la plata. La plata, como nosotros sabemos, es un metal que es mucho más resistente al ataque, pero también puede ser atacada. Dependiendo de la cantidad de azufre que tenga el aceite, puede inclusive llegar a atacar la plata. Acá podemos ver lo que hace el azufre dentro de la lámina de cobre. Se convierte en algo que es mucho más pastoso, mucho más fácil de atacar por otras sustancias, y si tenemos más temperatura, tenemos más humedad, hay mecanismos que permiten que el metal pueda conducir más fácil, y fuera de eso se convierte en un equilibrio entre el metal y el aceite, lo cual va a producir que más adelante este tipo de compuestos me produzcan una falla dentro del aceite. ¿Quiénes han estudiado esto? Como les mencionaba al principio, en principio por las fallas que hubo en Brasil, ABB, ASTM, la SIGRE, y casi todos llegaron a conclusiones muy parecidas. En ABB fue donde empezaron con doble a crear el método de depósito de cobre en el conductor, y lo hicieron de una manera que es simplificada para encontrar los depósitos de cobre que primero encontraban en la prueba de CCD. Y ASTM definitivamente lo que hizo fue empezar a migrar de la norma ASTM de 1275 del 2003, primero en el 2006 a sacar un método B, que es una modificación del método A para poder encontrar, y ya luego en el 2015 realmente eliminar definitivamente el método A, porque no estaba dando buenos resultados y ya las empresas empezaron a mostrar. Y la SIGRE pues simplemente sacó un método que es muy similar en resultados al de azufre corrosivo por el método ASTM de 1275 del 2015. Y pues definitivamente la doble pues participó activamente con ASTM para poder crear los nuevos métodos. Estuvo participando en todos los comités de ASTM y ese para la parte europea. Los refinadores de petróleo, porque se dieron cuenta que posiblemente había aceites que estaban contaminando los transformadores, y cuando utilizábamos transformadores que no manejaban nivel de tensión, no era algo importante, niveles de tensión altos, pero cuando ya el nivel de tensión subía, entonces el nivel de exigencia del aceite también aumentaba. Y dentro de los fabricantes de transformadores, pues los dos que participaron más activamente dentro de estos estudios, por el impacto que estaba teniendo en ellos la falla en transformadores, fueron Siemens y ABB. Aquí pues simplemente es una muestra de cómo nos daban los datos con azufre corrosivo cuando los hacíamos con una norma y con la otra. Nosotros sabemos que si yo la hago posiblemente si yo la hago con el método A, la gran mayoría me van a dar no corrosivos. Ahí hay un cambio entre el método A y el método B, en el cual el porcentaje de corrosivos aumenta. Entonces nos muestra la eficiencia que tiene el método B para poder detectar realmente esto. Hay otras pruebas para detectar azufre corrosivo, se puede hacer inclusive por rayos X, pero pues la más sencilla es la de la norma STM de 1275. Y aquí tenemos qué es lo que hace pequeñas cantidades. Nosotros vemos ahí cómo se deposita el cobre. El cobre puede atacar el azufre
en forma de sulfuro, me puede atacar el cobre y entrar convirtiéndose en sulfuro de cobre. Ese sulfuro de cobre se puede depositar, ¿en dónde se puede depositar? Principalmente se puede depositar en la superficie del cobre, pero también se puede depositar en el papel. De esa manera, el papel se convierte también en una sustancia que sería conductora, y uno de los papeles, de los factores o de las cosas que yo quiero cuando estoy utilizando un papel es que también sea un medio aislante dentro del transformador. Aquí tenemos una foto de doble en el cual se muestra cómo se va depositando el azufre dentro del cobre, el efecto que podría tener. Además, nosotros sabemos que el cobre como tal, ¿qué es lo que hace? El cobre lo que hace es, él sí tiene la función de conducción de carga, y el azufre hace que él se convierta en algo que es menos conductor. Si es menos conductor, va a tener menos eficiencia y el transformador se va a calentar. Si se va a calentar, me puede generar más azufre y se convierte en un círculo vicioso porque se pueden generar fallas. Aquí está cómo se miden al microscopio las capas de sulfuro de cobre dentro de la capa del conductor. Si miramos ahí superficies hasta de 8,3 micras. Igual, cómo se puede mirar al microscopio en el papel craft y en el papel crepé, cómo puede ir dañando el azufre corrosivo la parte del cobre y convirtiendo en lo que le estaba diciendo, en lugar de ser un aislante, se convierte en algo que es no un conductor real, pero sí en algo que en determinado momento puede conducir. El azufre corrosivo, cómo daña las estructuras del papel, cómo lo rompe. Igual el azufre corrosivo puede hacer que el papel pierda grado de polimerización y estaría atacándonos la vida útil del transformador. Aquí vemos láminas y partes de cobre que tienen azufre corrosivo. Miramos la parte superior. Hay una lámina que tiene azufre corrosivo y ahí estamos mirando que el papel se convierte en una sustancia que es totalmente quebradiza también, porque no está dentro de su naturaleza y está rompiendo lo que les decía, está perdiendo grado de polimerización. Aquí ya dentro de la prueba de CCD está cómo se puede detectar las capas de azufre corrosivo que hay en el cobre realmente. El azufre corrosivo yo lo puedo encontrar en el cobre y aquí puedo mirar dentro de la superficie que puedo encontrar un cobre que tiene 78,4% de cobre, pero ya tiene 17,4% de azufre. Ya es un cobre que está demasiado atacado y si vemos, ese cobre no tiene el color rojizo que le vemos al cobre, sino que es gris. Es un cobre que ya realmente no podría yo utilizar y me tocaría cambiar el aislamiento. Igual acá cuando está en pequeñas cantidades, la conducción que produce. Estas son investigaciones que se han dado en transformadores que han tenido fallas y que luego de la falla o dentro de la investigación se ha detectado que tienen azufre corrosivo. Nosotros podemos mirar que la producción de hidrógeno aumenta, ahí aumenta en una gran cantidad, hay una producción de metano. Luego podríamos decir que el azufre corrosivo podría en determinado momento estar asociado a fallas de descargas parciales y tiene toda la lógica porque como es una sustancia que me produce polaridad por determinados momentos, pueden haber fuga de corriente. Hay una cantidad importante de etileno porque resulta que cuando hay azufre corrosivo también el transformador, como pierde potencia, se calienta más fácil, entonces puede provocar fallas de tipo térmico que sean importantes por las que ya se está produciendo etileno, el etano también por lo mismo y en algunos momentos y ya unas cantidades
muy pequeñitas se puede producir acetileno porque realmente no se ha detectado que exista en todo momento una descarga o un arco que esté localizado. El arco se puede dar en la etapa final. Igual miramos el total de gases combustibles y de acetileno ya producido después de terminada la falla. Lo que les decía, en principio el acetileno no es el gas más importante, existen los otros, pero si nosotros sabemos que cuando hay una falla que contiene etileno, que es un gas de alta energía, y además hay una descarga parcial por efecto corona, que era la que miramos, en final eso puede terminar en una falla que me produzca acetileno y que ya produzca la falla total del transformador. Sí, casi siempre la falla total del transformador me va a producir acetileno. Estamos mirando en un transformador que falló y que tenía azufre, que en el relevo se pudieron detectar hasta 50% de gases, que es una gran cantidad, es una protección que fallaría por esa cantidad de gases, pero en principio como la cantidad no es tan alta, es muy posible que el relé no las detecte. Acá está un transformador que falló por azufre corrosivo. Podemos mirar que todo se ve negro, sobre todo en la parte 96, en la bobina 96, no es en la bobina, perdón, en el arrollamiento 96, que es donde falló, era donde más estaba comprometido realmente por azufre. Este transformador falló por azufre corrosivo y es una imagen que no se dio doble. Igual podemos ver en el mismo transformador cómo se puede ver ya la falla de azufre en el propio cobre, cuál es la contaminación que produce, el cambio de color que yo lo podría ver si no hago la prueba, únicamente si yo desencubara el transformador y estuviera mirando esta superficie. Este desencube yo lo hago es finalizando ya como parte de la investigación. ¿Cuáles son los resultados de azufre corrosivo? Normalmente yo debería encontrar azufre corrosivo elemental, no debería encontrar menos de una parte por millón, miligramo por kilogramo, y debería encontrar un total de azufre máximo de 886, 800 miligramos por kilogramo, ¿sí? El azufre corrosivo como prueba de ASTM de 1275 debería ser no corrosivo. Esta prueba que hicieron acá, la hicieron a ese transformador y encontraron que cuando hicieron el método de azufre corrosivo con el método modificado por doble, que más adelante se convirtió en el método B, encontraron que estaba dando corrosivo. Desde 2004 se encontraron las fallas de los transformadores que yo encontraba ahorita y es importante recalcar que el azufre corrosivo se convierte en muy importante para unidades transformadores que tengan niveles de tensión de más de 230 kilovoltios, pero que es muy importante que a transformadores que tengan por lo menos 115 le haga el chequeo de azufre corrosivo por lo menos anual. Ahí ya no. Esta es la falla que encontraron en transformadores en Estados Unidos y en la cual se confirmó la presencia de azufre corrosivo al lado del aislamiento que está cerca al papel aislante y en el cual después se hizo un mantenimiento para limpiar ese aceite y se detectó con tiempo la falla y se salvó ese transformador. El mecanismo de formación del azufre corrosivo, el azufre corrosivo se produce porque tengo una gran cantidad de energía y la energía se manifiesta en forma de temperatura, se forman depósitos de sulfuro de cobre y hay corrosión en la parte del cobre y del papel. Como el cobre está en contacto con el papel, se van a perder las distancias dieléctricas y es lo que va a hacer que haya realmente falla dentro del transformador por azufre corrosivo.
Eh, listo. Aquí podemos, no, sí, ¿qué se sabe del azufre corrosivo? Que es un problema que requiere atención inmediata, que se han presentado problemas en equipos que por su nivel de tensión y como el nivel de tensión está asociado a la potencia de los transformadores, son equipos que normalmente son muy costosos. Un transformador que maneje 230 kilovoltios normalmente están por encima del medio millón de dólares. Entonces, ¿qué se hizo? Que las pruebas rutinarias de azufre corrosivo no es adecuada y por eso la norma STM lo cambió. El ataque del azufre es al papel aislante y a los conductores de cobre, pero acordémonos que en principio ese azufre puede venir desde el aceite, por eso es la relación que viene entre el aceite y el azufre corrosivo. Existe una técnica que es la de pasivación que se está empleando en la actualidad y que sirve para detener el avance de las capas de azufre corrosivo sobre el cobre y sobre el papel que está contaminado. Realmente hay una sustancia que se llama el Irgamet. Esta sustancia actúa como actúan los inhibidores en el aceite mineral aislante y lo que hacen es que convierten las sustancias de azufre corrosivo en sustancias de azufre que no son tan reactivas. Pero el problema es que el daño que ya ha hecho dentro del transformador, ese daño no se puede arreglar, simplemente el aceite ya hace daño, tocaría sacar el aceite, limpiar toda la parte del transformador y cambiar el aceite con uno que venga con un aceite que esté pasivado, que me dé a futuro la seguridad de que no se va a volver a contaminar. ¿Cómo actúan los pasivadores? Pues forman una capa, lo mismo que haría un barniz alrededor del conductor de cobre, impidiendo la reacción del metal con los compuestos de azufre disuelto en aceite. Entonces lo que hace es que lo protege mecánicamente porque no pueden penetrar. Como no pueden penetrar, entonces no van a reaccionar químicamente. O químicamente también actúa uniéndose a un grupo químico e inactivando las sustancias de azufre corrosivo. Entonces lo que hacen es neutralizar el azufre para que no pueda atacar el metal. Es unos pasivantes. Las concentraciones que se pueden utilizar de pasivador son normalmente alrededor de 100 miligramos por kilogramo. También existe una prueba que se llama la prueba de Irgamet, que me dice si yo pasivé un aceite, qué cantidad de ese pasivador continúa para tener un nivel de seguridad de que no se me va a aparecer azufre corrosivo dentro de mi aceite. Mientras exista el Irgamet, es poco probable que periódicamente, por ahí cada año, se debería ir probando el nivel de Irgamet. ¿Listo? ¿Qué unidades yo debería probar con azufre corrosivo? Las unidades que yo considero que sean las críticas dentro de mi empresa. Unidades que yo no haya realizado azufre corrosivo con el método B. Unidades que operen a temperaturas muy altas. Y lo principal, unidades que tengan niveles de tensión que sean muy altos. Yo les decía ahorita, para mí las unidades más importantes son las que estén por encima de 230, pero yo le haría realmente a unidades que tengan más de 115 kilovoltios y unidades que no tengan cobre esmaltado o barnizado. Realmente ya son pocas las que existen. Acá podemos encontrar casos de falla en las cuales se ve lo que yo le estaba comentando ahorita. Es un transformador en el cual se detectó azufre corrosivo y en la cual nosotros nos damos cuenta que a partir de el 2015, de septiembre 15, empezó a aumentar el nivel de hidrógeno, el nivel de metano y el nivel de etileno. No se encontraba falla por pruebas eléctricas en principio, pero cuando fuimos a hacerle una inspección y empezamos a hacer pruebas de azufre corrosivo, nos dimos cuenta que el transformador daba azufre corrosivo, luego dio DVDS y también se le hizo la prueba
cobre depositado en el conductor y dieron como resultado que eran positivos. Este transformador no alcanzó a fallar. Aquí tenemos las fotos de donde se pudo encontrar el azufre corrosivo. Si miramos las fotos de abajo, nos damos cuenta del efecto que ya estaba teniendo en el cobre y en el papel, sobre todo. La lámina en el cual se hizo la prueba es la que dice A212, la cual es positivo. Esa proviene de ese transformador. Y igualmente doble, al cual mandamos las muestras y venció que había una falla en la soldadura del conductor, porque nosotros mandamos conductor y hubo pérdida del esmalte. ¿Qué nos tocó hacer? Nosotros reforzamos el aislamiento de papel aislante y con papel crepé, y había presencia de fósforo y trazas de papel crepé y carbón carbonizado ya dentro del transformador. Simplemente ya como parte de la conclusión, pues nosotros los transformadores que requieran, que ya habíamos dicho que requieran controles más estrictos, en principio se les debería crear una rutina que incluya primero azufre corrosivo bajo la norma STM de 1275. Si me da positivo, hacer análisis con dibensil disulfuro, hacer análisis de cobre depositado en el conductor, y se pueden acompañar con otras técnicas como emisiones acústicas, cromatografía de gases disueltos, las cuales en principio aparentemente no están ligadas al azufre corrosivo. Listo, vamos a dar un espacio para eh, mirar primero que todo si hay preguntas y después empezamos ya a responder las preguntas. Las pueden escribir en el chat de todas formas. Bueno, la primera pregunta dice, ¿cada cuánto se recomienda hacer el análisis de azufre corrosivo? En transformadores que manejen gran nivel de tensión se recomendaría hacerla anualmente. Siguiente pregunta. Una vez se tengan sospechas de presencia de azufre corrosivo, ¿qué se recomienda hacer después? ¿El análisis DBDS de una vez o hay otro procedimiento adicional como desarme y evaluación para reparación o cambio de aislantes y banados? Lo primero que yo debo hacer una vez que me dio positiva es hacer el análisis de DBDS y de cobre de depósito en el conductor, la de CCD. Ya con esta yo puedo tomar decisiones de si voy a pasivar o no voy a pasivar el transformador, el aceite. Un aceite se puede pasivar, en principio un aceite puede venir pasivado y yo puedo estarle midiendo el contenido de Irgamet, que es el pasivador que más se utiliza, y estarlo pasivando indeterminadamente. Pero si el aceite se me ha contaminado, lo normal sería que lo cambiara y lo pasivara la primera vez y luego ya empezar a medir su contenido de Irgamet para saber si lo puedo pasivar. Se puede pasivar muchas veces. ¿Este problema puede presentarse en transformadores de aluminio? Sí, como les decía, se pueden formar sulfuro de aluminio, sulfito de aluminio. Lo que pasa es que el aluminio es mucho más resistente al ataque del cobre, del azufre, perdón, que el cobre. El cobre es el metal más débil para esto, pero pues es el metal que más se utiliza. Cuando los resultados son 2C, hacen referencia a esos resultados, que si se pueda ampliar la información y si por la colaboración se puede determinar que sea el aceite corrosivo. A ver, cuando a mí me da en mi aceite un nivel de 12, quiere decir que todavía es negativo. Pero
podría en ese momento hacer la prueba de dibencil disulfuro para ver si está en sus primeras etapas de formación. En ocasiones el azufre todavía no da corrosivo porque no hay suficiente cantidad, pero cuando hago el DBDS podría llegar a tomar decisiones como pasivar el aceite en ese momento y actuar de manera preventiva. ¿Cuál fue el cambio que introdujo la ASTM 1275-15 con respecto a las anteriores? La versión 2015 que hizo, tomó el método B de la 1275 del 2006. En el 2006 todavía existía el método A, que era a 19 grados, 140 grados la lámina de cobre y 250 mililitros de aceite. Y el método B que existía, que era 220 mililitros de aceite, 150 grados, 48 horas, que fue el que probó la eficiencia. En la versión 2015 lo que se hizo fue eliminar el método A totalmente. Vamos con la última pregunta y ya terminamos. ¿Qué me puede indicar que la presencia de azufre corrosivo ha causado daño al aislamiento y cobre, como se ve en los ejemplos? La prueba de CCD, depósito en el cobre. Esa prueba realmente me mostraría que está, pero también yo puedo ver que el transformador me debería estar produciendo un nivel de gases. Si ustedes se acuerdan de las diapositivas, hay hidrógeno, hay etileno, hay metano, y fuera de eso el transformador se está calentando más porque hay unas sustancias. Eso me podría indicar que el azufre ya está haciendo daño.